Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Voy a hablar, bueno, si sale la presentación, voy a hablar de los principales problemas que afronta el océano actualmente, pero también de las principales soluciones que se proponen a estos problemas. Vale, ya está aquí. Bueno, para empezar, ¿por qué nos debe importar el océano? ¿Por qué nos importa que el océano, la conservación del océano, que el océano esté sano? Pues bueno, nos importa porque el océano hace una serie de cosas por nosotros. La primera de ellas es que nos proporciona alimento. Y aquí esto es especialmente importante en Chile porque es una de las zonas más productivas a nivel pesquero del planeta. Así que esto aquí es particularmente importante. Luego también condiciona el clima y el tiempo que hacen nuestras ciudades. Incluso si vivimos lejos del mar, el clima y el tiempo que tenemos depende del océano. También absorbe los gases, parte de los gases de efecto invernadero que estamos lanzando a la atmósfera y absorbe parte del calor que provocan esos gases. Por lo tanto, ayuda a mitigar el calentamiento global, el cambio climático, y entre otras cosas. Pero el océano está afrontando actualmente distintos problemas, por lo cual todas estas cosas que vemos que el océano hace por nosotros, pues para que se lleven a cabo, el océano debe estar sano. Y actualmente hay una serie de problemas que veremos ahora. El primero de ellos, y el más grave y quizá el más difícil de solucionar, es el provocado por los gases de efecto invernadero que estamos lanzando a la atmósfera, que está calentando el planeta. Actualmente el planeta, la temperatura media del planeta ha subido 1 grado desde la época preindustrial. Y esto tiene unas consecuencias. El océano ha absorbido el 90% del calor provocado por los gases de efecto invernadero que estamos lanzando a la atmósfera, y esto ha provocado, por ejemplo, el calentamiento del agua provoca que se desplacen algunas especies, y esto afecta a los caladeros de pesca. Luego hay especies que no pueden desplazarse, no pueden moverse y entonces acaban muriendo, como por ejemplo el caso de los corales. Esto es el caso de los corales tropicales que se blanquean. El calentamiento del agua también afecta a la variación, a la circulación oceánica, a la velocidad de las corrientes, y esto afecta al tiempo que hacen nuestras ciudades. Y por otro lado, el océano también ha absorbido 1/3 de las emisiones de estos gases que estamos lanzando a la atmósfera. Pero esto también tiene una consecuencia para el océano, como es la acidificación del agua, que hace que baje el pH del agua. Y esto afecta a los organismos que tienen estructura calcárea, como por ejemplo el loco, aquí, ¿no? Cuando baja el pH, como vemos en este caracolillo de estructura calcárea, conforme baja el pH, la estructura es más amorfa. El animal tiene más dificultad para generar esta estructura. Entonces, hemos dicho que el océano hace este servicio mitigando el calentamiento global, absorbiendo carbono, y lo absorbe mediante distintos procesos que ahora no da tiempo a explicar, pero quería centrarme en uno de ellos que me parece especialmente importante, y son las zonas, los ecosistemas costeros que llamamos de carbono azul, porque almacenan carbono en el suelo bajo su vegetación. Estos ecosistemas actúan como los bosques terrestres. Entonces son marismas, praderas marinas, manglares. Todos estos ecosistemas tienen organismos vegetales que captan el CO2 atmosférico, hacen la fotosíntesis, transforman ese carbono en otro de otro tipo y lo almacenan en el suelo bajo su vegetación. Y ese carbono que está enterrado en el suelo ya es un carbono que está quitado de circulación y no va a volver a la atmósfera en forma de CO2. Por lo que nos interesa que todo ese carbono quede secuestrado. Pero todo el mundo conoce esta función que hacen los bosques, pero no se conoce tanto la función que hacen estos ecosistemas costeros vegetales. Y estos almacenan 10 veces más carbono por hectárea que los bosques, pero nadie lo sabe. Y además tienen la particularidad de que los bosques se incendian. Y cuando se incendian, todo ese carbono que está en el suelo pasa de nuevo en forma de CO2 a la atmósfera. Sin embargo,
estos ecosistemas de carbono azul costeros no pueden incendiarse porque están sumergidos. Sin embargo, sí que pueden ser degradados ese suelo si utilizamos redes de arrastre, si utilizamos anclas o si eliminamos esos ecosistemas para poner otras cosas que pensamos que sean más lucrativas. En ese caso, ese carbono que estaba enterrado en el suelo va a volver a pasar puede volver a pasar a la atmósfera en forma de CO2. Por eso es tan importante la conservación de estos ecosistemas y también su restauración. Bueno, el segundo problema que afronta el océano del que quería hablar es la sobrepesca. Y esto ocurre cuando se pesca más rápido de lo que a las poblaciones de peces le da tiempo a reproducirse. Y aquí quiero hacer una distinción entre la pesca industrial y la pesca artesanal. Porque la pesca industrial utiliza barcos enormes, pasa meses en alta mar, procesa todo el pescado a bordo y al final utiliza una tecnología muy puntera y al final acaba pescando cantidades ingentes de pescado y es la que está provocando sobre todo el agotamiento de las poblaciones de peces. Frente a la pesca artesanal, que utiliza un arte de pesca tradicional, pesca menos en cada salida y es mucho más sostenible. Actualmente muchos gobiernos de muchos países están dando subsidios económicos a la pesca industrial de su país y esto para que vayan a pescar a alta mar. Y esto se ha visto que no es rentable económicamente. Sin esa ayuda no sería rentable ese tipo de pesca. Por eso se está luchando a nivel global para que se eliminen esos subsidios. Por lo que tengo entendido, aquí en Chile no se están dando estos subsidios, por lo tanto, en ese sentido, se está haciendo mejor que en otros países, como por ejemplo España, que sí que tiene estos subsidios. Entonces, ¿cómo se puede solucionar o mitigar el problema de la sobrepesca? Pues una de las propuestas es la creación de áreas marinas protegidas. Estos son zonas del océano que se protegen de toda actividad extractiva. Y esto, bueno, hay distintos grados de protección, pero lo ideal es que se protejan sobre todo contra que no se permita la pesca, ¿no? Y se ha visto, bueno, solo el 7% del océano global está protegido, pero estrictamente protegido, es decir, que toda actividad extractiva esté prohibida, es solo un 2,7% del océano. Sin embargo, en Chile hay un 12% de las aguas territoriales de Chile que están protegidas estrictamente. Y esto es una buena noticia porque este porcentaje es mucho mayor de la media global de protección del océano. El año pasado, además, se pusieron de acuerdo muchos países para en el futuro poder firmar un tratado para proteger la alta mar. Y esto ya sería un paso muy importante para cumplir el objetivo de la ONU que se propone proteger el 30% del océano. Así que esto es algo muy, muy importante. Aquí quiero mostrar la diferencia entre un área que se protege y otra sin proteger. Cuando se protege un área, a veces es muy controvertido porque hay que tener en cuenta las comunidades locales que viven de la pesca. Pero se ha visto que en las reservas marinas que se protegen de la pesca aumenta la biomasa de pescado 6 veces y hay un 21% más de especies. Y lo que ocurre es que además estas especies no están físicamente delimitadas por una frontera, sino que estas especies salen y entran de la zona protegida. Por lo tanto, en las zonas circundantes al área protegida aumenta mucho la pesca. Se ha visto que puede aumentar hasta 4 veces la pesca. Por lo tanto, esta es una medida que puede sonar controvertida, pero en realidad se puede aumentar la producción pesquera prohibiendo la pesca en algunas zonas estratégicas y velando para que se cumpla esa legislación. Por último, otro de los problemas que afronta el océano y bastante importante es la contaminación química y en particular la contaminación por plástico. Y para hablar de esto, quería mostraros este mapa que a mí me gusta mucho porque es un mapa del mundo, pero está centrado en el océano. De manera que normalmente hablamos de los océanos, pero con este mapa vemos que en realidad hay un solo océano, que todo lo que llamamos océanos está conectado en un solo océano. Y este océano está conectado a su vez con los ríos, que están conectados con el alcantarillado, que están conectados con nuestras casas. Por lo tanto, todo lo que hagamos en nuestra casa, en nuestros baños, en nuestras cocinas, todo lo que tiremos puede acabar en el océano y tenemos que ser conscientes de esto.
Cuando el plástico llega al mar, pues ya sabemos todo, muchas de sus consecuencias, pues animales que quedan atrapados en plástico, animales que lo ingieren y acaban muriendo. El plástico también se fragmenta en trocitos más pequeños con la degradación y estos pueden entrar en la cadena alimentaria, son ingeridos por organismos que a su vez son ingeridos por otros y pueden llegar hasta nosotros. Pero hay un aspecto del plástico de que se habla mucho menos y a mí me parece a veces incluso más preocupante que el propio plástico en sí, y es que el plástico nunca es un polímero puro, sino que lleva aditivos químicos que se le añaden para que el plástico tenga las propiedades requeridas para su uso. Y entre estos aditivos químicos hay muchos que son carcinogénicos, que son disruptores endocrinos. Por ejemplo, quizás recordéis el caso del bisfenol A, que fue muy polémico porque era un disruptor endocrino que se utiliza en plástico, que se utiliza para alimentación. Y lo que ocurre es que todos estos aditivos se liberan fácilmente al medio acuoso, porque no están enlazados al polímero con enlaces fuertes. Entonces, cuando entran en contacto con el medio acuoso, se liberan fácilmente. Y esto ocurre pues que se liberan al medio marino y se ha visto que afectan a los organismos marinos. Entonces, ¿cuál es la solución al plástico, ¿no? Ahora se proponen muchas alternativas y entre ellas está la alternativa del plástico biodegradable. Pero el plástico biodegradable es un arma de doble filo porque tiene bastantes problemas. Uno de ellos es que necesita condiciones especiales para degradarse, de más de 50 grados que solo se dan en una planta de compostaje. Por lo tanto, no se degrada en el agua y no se degrada si lo tiramos al campo. Por otro lado, también su reciclaje es complicado, ya que no se puede mezclar con el plástico convencional. No se puede tirar al contenedor con el otro plástico. Entonces, mucha gente no sabe dónde tirarlo. Y luego también hace pensar a la población de que no tiene impacto medioambiental, porque como es biodegradable, pues lo tiro donde sea y no pasa nada. Y no es verdad, porque todo el material que produzcamos y todo el residuo que generemos tiene un impacto medioambiental. Así que la mejor solución es no generar ese residuo. Por tanto, y para resumir, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues lo primero de todo sería reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya hemos visto las consecuencias que tienen en el océano. Y, por tanto, reducir el consumo, porque cada cosa que consumimos tiene una huella medioambiental, tiene una huella de carbono de gases de efecto invernadero que estamos dejando. También podemos reducir los residuos, como he dicho antes, y reutilizar en la medida de lo posible. Y lo más importante de todo para mí es la educación y la concienciación, porque hay muchas personas que no conocen todo esto, pero que tienen la voluntad de tomar acción por ello. Entonces es muy importante que se eduque desde los niños hasta personas adultas y creemos una masa crítica de personas concienciadas que puedan hacer una presión en gobiernos y en multinacionales, que son en última instancia los que tienen mayor capacidad de hacer algo. Y para acabar quiero poner un ejemplo de esto, del poder que tenemos como individuos, que es un ejemplo que ocurrió en el pasado. Pues si recordáis todo, el agujero de la capa de ozono pues fue provocado por unos compuestos químicos que se llaman clorofluorocarbonos, CFCs. Y estos compuestos se empezaron a usar en el siglo pasado, en los años 20. Al principio parecían inocuos, no pasaba nada, era el compuesto perfecto, el compuesto químico, se utilizaba en los refrigerantes, se utilizaba en los botes de spray y todo era pues maravilloso. Pero con el tiempo dos químicos atmosféricos, que fueron un mexicano, Mario Molina, y su colega Sherwood Rowland, encontraron que estos compuestos químicos reaccionaban con la capa de ozono y estaban provocando que se eliminara esta capa de ozono. Entonces alertaron a la población y inicialmente no los creyeron. Las empresas que producían estos compuestos químicos se reían de ellos, los llamaban locos, nadie le hacía caso. Y además, en aquel momento, esto era especialmente difícil porque, según una frase que dijo Mario Molina, era muy difícil convencer a la población porque en aquella época nadie sabía qué era la capa de ozono y nadie sabía qué eran los CFCs. Por lo tanto, ¿cómo convence a la gente de que una cosa invisible de tu bote de spray se está cargando una capa invisible que hay alrededor del planeta que nos protege de los rayos ultravioleta? Era especialmente difícil convencer a la población de esto. Pero al final lo consiguieron, hicieron mucho ruido, al final convencieron a la población, la gente empezó a darse cuenta, empezó a asustarse, gente
gente famosa empezó a unirse a esta causa, como por ejemplo la princesa Lady Di, y al final consiguieron hacer una presión tan grande que consiguieron que los gobiernos lo escucharan finalmente y se firmara el Protocolo de Montreal en 1987. En el que se prohibió los usos de estos compuestos químicos. Así que esto además les dio el Premio Nobel de Química en 1995 a estos dos científicos y ha hecho que hoy en día el agujero de la capa de ozono parece que se está recuperando, pero al menos no ha ido a más, no se ha hecho más grande, y esto ya es muy importante. Esto nos muestra que la suma de nuestras acciones individuales ha provocado todos estos problemas de los que hemos estado hablando. Pero la suma de nuestras acciones individuales también podría ser la solución. Mediante esta concienciación y esta presión a gobiernos y a multinacionales, que son los que tienen al final la mayor capacidad para tomar acción de esto. Y en esto Chile, en la conservación del océano, puede ser un líder y un pionero en la conservación del océano. Pues ya para acabar, quiero daros las gracias por vuestra atención y ahí os dejo mis redes sociales por si eso. Y bueno, muchas gracias y también deciros que, bueno, he explicado todo esto en resumido, pero si os interesa el tema y queréis aprender mucho más, pues está todo en un libro que he escrito que se llama Antropocéano, que lo tenéis para vuestra lectura. Muchas gracias.